por cómo somos nosotros. Dios es fiel a su palabra, Dios es fiel a sus promesas, ¿no? Aunque muchas veces nosotros no somos lo que Dios hubiera querido que seamos, Dios no nos mide por nuestras actuaciones, nos mide por la fe que tuvimos el día en que nosotros les conocimos a Él, le conocimos a Él. Y seguimos con nuestra serie, Los Milagros de Jesús, y esta vez vamos a ver lo que pasó en la vida de uno de los puntos tan importantes en el libro de Juan. Juan presenta ocho milagros. Hemos visto uno la semana antepasada, que estuvimos hablando acerca de las bodas de Canaán. Y ahora vamos a ver el segundo milagro. Está en San Juan capítulo 4, versículos 46 en adelante, ¿verdad? Entonces, dice así Juan 4:46. Yo lo voy a leer aquí, no me equivoco. Ya, dice así. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo en Cafarnaún. Cuando éste oyó que Jesús había salido de Judea y estaba presente en Galilea, fue a él y le rogaba que descendiese y sanase a su hijo, porque estaba a punto de morir. Entonces le dijo: a menos que veáis señales y prodigios. Ese es el versículo 48. Un ratito. A menos que veáis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7, y le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judá a Galilea. Ahora, interesante lo que encontramos acá. Como dije, este es el segundo milagro que hace Jesús después de convertir el agua en vino. ¿Okay? Y algo interesante que estaba ocurriendo acá. En San Juan capítulo 20, versículos 30 y 31, Jesús nos explica la razón de los milagros. Ahora, yo sé que tanto usted como yo queremos creer en los milagros. Es más, mucho de lo que ha pasado en nuestra vida es un milagro, ¿verdad? Muchas de las cosas que pasan en nuestra vida es un milagro. Sin embargo, hay una razón para que Jesús explique los milagros. En San Juan 20, 30, 31 dice así: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero dice: pero estas se han escrito, número uno, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre, ¿verdad? Entonces, la razón de los milagros no era en sí el hecho del milagro propiamente dicho, ¿verdad? Sino Jesús le llama señales a los milagros, era más que nada para que las personas crean que Jesús es el Cristo. Ahora, y dice claramente para que las personas crean estas cosas se han escrito para que creyendo, ¿no es cierto?, crean que es el Cristo, ¿no? Y para que tengan vida en su totalidad, ¿me entiende usted? ¿No? Entonces, para que tengamos vida en su nombre. Esa es la única razón de los milagros en la Biblia. No existe otra, ¿me entiende usted? Jesús mismo lo dijo, esa es la razón y eso es algo que nosotros tenemos que considerar. Jesús a los milagros no le llama milagros propiamente dichos, sino le llaman señales. Ahora, ¿qué son señales? Son señales de acreditación. Estas cosas que él hacía acreditaba
lo que se decía de él en las profecías. Isaías capítulo 60, capítulo 61, dice que él vendrá y liberará a los enfermos, liberará a aquellos que están aquellos que están en la cárcel, en fin, habrá sanidades. Y esto justamente Jesús lo hace porque cuando Jesús empieza su ministerio, lo empieza en lo que se dice el año de popularidad. ¿Ok? Y es ahí Jesús está haciendo todas estas cosas y las personas están tratando de creer específicamente en los milagros, pero Jesús le dice, no crean en esto, crean en algo mucho más grande, crean en algo mucho, pero mucho más grande, ¿me entiende usted? Entonces, otra vez, ¿cómo creer nos permite participar mejor de la vida en el Evangelio? ¿Cómo? ¿Cómo? Y creer es una parte importante de nuestras vidas. Y creer tiene que ver con fe. Quiero presentarles de una manera breve acerca de los 3 niveles, 3 pasos, 3 tipos o lo que quiera llamarle acerca de la fe. Acerca de la fe. Porque aquí está hablando de una persona, está hablando específicamente, está hablando de un soldado que es un mando medio. Él tiene a mucha gente bajo de él, pero él también está bajo Roma, ¿me entiendes? En ese momento, ¿no? Y esta persona había escuchado hablar de Jesús. Ahora, el milagro de la conversión del agua en vino se había extendido por toda Galilea. ¿Me entiende usted? Y más o menos él se encontraba, vamos a decir así, como en Efraída. Vamos a hacer un paralelo. Se encontraba como en Efraída cuando escuchó acerca de Jesús que había convertido el agua en vino. Ahora, es posible que Jesús ya haya hecho otros milagros. La Biblia no lo dice acá, por eso dice, estas cosas se han escrito, pero hizo Jesús también otras señales. Así que es muy posible que Jesús haya hecho otras cosas, pero lo cierto es que el nombre de Jesucristo ya estaba en la boca de todos y llegó a los oídos de este soldado romano, ¿no? Y llega a los oídos y este soldado romano tenía la necesidad de encontrar sanidad para la vida de su hijo. ¿Me entiende usted? Ahora, estoy seguro que en este tiempo había muchas personas que sanaban. Estoy seguro que habían brujos, estoy seguro que habían sacerdotes, estoy seguro que habían sanadores, estoy seguro que había, y parece que él había agotado todas estas cosas que estaban a su disposición y ya no encontraba una salida. Es posible que el hijo tuviera una enfermedad técnicamente incurable y estaría a punto de morir. Por eso San Juan capítulo 4 versos 47 dice, él fue allá y rogó para que vaya a sanar a su hijo, quien estaba muriendo. Ahora, entonces, nuestro primer punto tiene que ver con una fe que busca. ¿Escucharon esta expresión, el que busca, encuentra? El que busca, encuentra. Y en este caso, este hombre estaba aproximadamente a 22 millas del lugar donde se encontraba Jesús. Es un aproximado de Efraída hasta acá. ¿Tienen una idea cuánto uno se demora caminando de Efraída hasta acá? ¿Tienen una idea? Bueno, yo calculo que se demoraron unas 3, 4 horas, ¿no? Más o menos, ¿no? Más o menos, calculo, ¿no? Pero lo cierto es que esta persona se encontraba a unos 35 kilómetros, 22 millas, más o menos del lugar donde se encontraba Jesús, y él escuchó acerca de la solución para su posible problema, que era la enfermedad incurable de su hijo, ¿me entiendes tú? Y entonces este hombre emprende el viaje. Ahora, es obvio que está yendo a caballo, es obvio que es un soldado y es obvio que tiene personas que le reguardan, pero él llega a encontrar a Jesús en un momento en donde él de pronto decide su dilema. ¿Cuál era su dilema? Su dilema era ir y buscar al Cristo de los judíos. Ahora, como romano, él tenía una serie de dioses que él podía recurrir, pero aparentemente se había convencido que el Cristo de los judíos podía ser algo enteramente especial. Entonces, este hombre pensó
que buscando la solución la iba a encontrar, y él tenía este tipo de fe. Entonces, otra vez, ¿qué ocurre muchas veces en nuestra vida cuando comienza este proceso de creer como Dios quiere que tú creas? Ahora, usted me dirá, pastor, ¿hay una manera distinta a la que Dios quiere que yo crea? Sí, hay una manera distinta. Porque, otra vez, ¿qué cosa le dice Jesús a los demás? Ustedes creen porque me han visto hacer milagros. Y pues obviamente todos queremos un milagro en nuestra vida. Todos queremos que algo especial suceda. ¿Me entiende usted? Sin embargo, a veces Dios necesita crear una experiencia insalvable humanamente para que Dios pueda manifestarse. La experiencia que estaba pasando este hombre es que el muchacho estaba muriendo y él no tenía maneras de salvarlo. La experiencia que nosotros pasamos muchas veces está envuelta en una situación, en una enfermedad, en un diagnóstico que no se da, que es incurable, que no hay una manera de solucionarlo, y de pronto esa experiencia se convierte en el trampolín de la fe. ¿Me entiende usted? Entonces, otra vez, lo importante es que es necesario encontrar a Dios en medio de esa situación. Y con eso tengo que decirte por qué suceden las cosas que nosotros pensamos que son insalvables, ¿no es cierto? Primero quiero que entiendas una cosa. Número uno, Dios siempre va a usar los motivos correctos. Y los motivos correctos empiezan con una búsqueda. Ahora, es cierto, Dios está buscando el corazón de las personas y está proveyendo una situación traumática para que la gente lo busque a Él. Pero la gente quiere un milagro. Pero Dios dice, no, búscame a mí primero. Entonces Dios quiere usar los motivos correctos. Jeremías capítulo 29, versículo 13 dice, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Jesús le dice, ustedes me buscan, pero me buscan por conveniencia. Ustedes me buscan porque en este momento me necesitan, pero cuando yo satisfaga su necesidad, ni se van a acordar de mí. ¿Esa no es la vida de muchos? Esa es exactamente la vida de muchos de aquellos que nos llamamos cristianos. Somos circunstanciales porque solamente esperamos que Dios haga algo en aquello que necesitamos que haga. Mateo capítulo 7, versículo 7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. La Biblia dice, es necesario que pidas para que puedas recibir. Es necesario que me busques para que me encuentres. Y es necesario que toques a la puerta para que yo te pueda abrir. Ahora, siempre la búsqueda empieza propiciada por Dios, pero es una experiencia que debe de pasar la persona que quiera tener un encuentro con Cristo. Entonces, otra vez, este soldado se acerca a Jesús correctamente. Y digo, ¿por qué correctamente? Porque se da cuenta que él fue directamente a Jesús. ¿Usted ve que él va a sus discípulos? ¿Usted ve que él va a sus discípulos? No. Él va directamente a Jesús. Esa es la manera correcta como uno empieza a solucionar sus problemas. Va directamente a aquel que puede solucionarlos, y este caso es Jesús. Pero quiero que entienda que todo esto está precedido por un acto de humillación y por un acto de oración. Ahora, quiero que entienda cómo es esto. El verso 49 dice, Señor, rogó el funcionario, baja antes de que se muera mi hijo, dice. Entonces, una de las cosas, cuando usted muchas veces dice, algunas veces algunas personas me preguntan, pastor, ¿por qué si yo tengo fe y le pido a Dios que obre de esta manera, por qué Dios no obra de esta manera? ¿Por qué no me sana?
¿Por qué si yo soy una persona que le tengo una fe inquebrantable? Bueno, la oración de esta persona tenía dos ingredientes importantes. Primero que nada, era una súplica, porque la Biblia dice que él rogó, y él ruega, aun siendo un alto funcionario, él ruega y se humilla delante de Jesús. Ahora, muchas veces nuestras oraciones tienen ruego, pero no tienen humillación. O tienen humillación, pero no tienen ruego. ¿Me comprende usted? Ahora, habían habido algunas cosas todavía que no les he dicho, pero que son importantes que ustedes entiendan. Porque en el versículo 48, antes de que este hombre se humille, miren lo que dice el verso 48. Dice, ustedes van a creer si no ven señales y prodigios, le dijo Jesús. Ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios. Ahora, eso es lo que Jesús le está diciendo a las personas. Ustedes nunca van a entender si ustedes no ven señales y prodigios. ¿Me entiende usted? Ustedes están aquí por interés, ¿ok? Porque no solamente creen. Porque pues, la gente dice, Señor, pues yo no solamente quiero creer, yo también quiero que hagas algo más. Quiero satisfacerme, quiero beneficiarme de los intereses que tienen tus milagros. ¿Me comprende usted? Y ahora, cuando eso ocurre, nuestra fe ya se corrompe. Entonces comenzamos a tener reacciones erradas, reacciones equivocadas. Comenzamos a funcionar por influencia, ya no del Espíritu Santo, sino por influencia del demonio que se apodera de ti, de tu mente, de tus actos, de tu cuerpo y todo lo que sea para hacer exactamente lo contrario a Dios. Pero sí estamos dispuestos a pedirle a Él, ¿verdad? Y en el versículo 49, lo que realmente este Señor está diciendo es, Señor, desciende a Cafarnaúm antes que muera mi hijo. Ahora, otra vez. Aquí parece que hay una dificultad en la manera de cómo podemos interpretar el texto. Este hombre está acostumbrado a dar órdenes. Este hombre está acostumbrado a decir, trae para acá, lleva para acá, anda para acá. Cuando una persona se cree que está acostumbrado a dar órdenes o tiene la idea de que esto, todo es mío y todo esto y todo, obviamente tiene un problema de espacio, un problema de identificación, pues porque no está actuando de la manera correcta. Sin embargo, esta persona tenía autoridad. Esta persona sí tenía autoridad. Y como tiene autoridad, le dice a Jesús lo que tiene que hacer. ¿Cuántas veces usted le ha dicho a Jesús, Jesús, acompáñame? Y claro, como tú eres creyente, Jesús te tiene que acompañar. ¿Cuántas veces le he dicho, Señor, yo voy contigo a donde quiera que vayas? Y el Señor Jesús se le ocurre ir por este lugar y no, Señor, mira, por ese lugar no voy, Por ese lugar, yo voy por donde quieras, pero no me digas que haga esto, no me digas que haga aquello, no me digas que mire, no, Señor, si tú quieres que yo vaya contigo, debes ir por donde yo te digo. Y ese es uno de los grandes problemas de la fe. Ese es uno de los grandes problemas de la fe. ¿Me entiende usted? Porque esta persona tenía sus expectativas. ¿Cuáles eran sus expectativas? Las expectativas eran estas. Señor, sana a mi hijo. Esas eran sus expectativas, ¿o no? Señor, sana a mi hijo. Pero, ¿qué cosa le dice? Señor, desciende, o sea, ven. Señor, ven. O sea, de alguna manera, este hombre está limitando el poder de Dios. Jesucristo le está diciendo simplemente, si yo quiero voy, si no quiero no voy. Pero eso no va a cambiar el orden de los acontecimientos. ¿Me entiende usted? Entonces muchas veces nosotros cuando hablamos con Dios, comenzamos a limitar lo que Dios quiere ofrecer en nuestras vidas. Señor,
me gustaría, Señor, que hagas esto en este momento. Mira, no lo hagas antes, no lo hagas después, porque justo es en este momento cuando yo lo necesito. Y si Dios te dice, yo no necesito que sea esto en este momento, entonces lloro, entonces me peleo con Dios. Entonces tengo un problema de confrontación con Dios porque no hace las cosas que yo quiero que haga en su tiempo, en su momento. ¿Me entiende usted? Entonces, la fe y el error son muy fáciles de mezclarse aquí. Este hombre está buscando una solución para su hijo que se muere. Viene de la manera correcta a presentarse directamente a Jesús, pero comete un error. ¿Y cuál es un error? Le ordena a Jesús que descienda. Le dice a Jesús lo que tiene que hacer. Ahora, tiene tanta fe, pero el error estriba en que en medio de toda su fe, él imita el poder de Dios. Porque le dice cómo tiene que hacerlo. Señor, si tú vienes conmigo, si tú bajas, si tú desciendes, él se va a sanar. Bueno, Jesús le tiene una sorpresa. ¿Por qué? Porque muchas veces en nuestras expectativas, como le digo, nosotros cometemos errores, pero Dios tiene otras expectativas. Y Dios quiere usar esas experiencias para que tú le conozcas. ¿Usted me escucha? Ok, perfecto, ya salió. Gracias. Entonces, en la primera etapa de la fe, esta es una fe que busca. Y ya sabe, esta persona estaba buscando a Jesús muy directamente, pero en su búsqueda comete un error. ¿Está de acuerdo conmigo? Comete un error. ¿Cuál fue su error? Le dice a Dios, le dice a Jesús lo que él tiene que hacer. ¿Ok? Cuando tú... Porque él sabe lo que va a hacer. ¿Me comprende usted? La segunda cosa es que una vez que este hombre posiblemente se confundió, casi estoy seguro que se confundió cuando le dice Jesús, desciende conmigo, y Jesús no le hace caso. ¿Cuántas veces usted ha pensado que Jesús no le hace caso? ¿Cuántas veces usted ha pensado que cuando ora a Dios, Dios no le escucha? Ahora, ya le he dicho, puede ser que en el contexto el ruego que usted tiene es un ruego interesado. Ya le he dicho que su oración no tiene humillación. Esas son dos causales por las cuales Dios no va a obrar como usted quisiera que obre. Pero la tercera es eso. Dios no va a obrar como usted quisiera que obre. Entonces Dios está usando las circunstancias, la enfermedad, el acontecimiento, cualquier cosa que le haya sucedido, no para que usted mire a otro, sino para que usted se mire a usted mismo. Para que usted se mire al espejo y mire su reacción, mire su actitud, mire todo aquello que está en contra de Dios. Entonces, cuando este hombre le dijo, Jesús, ven, en el versículo 50 encontramos, Jesús le dijo, ve tú. Impresionante, ¿verdad? O sea, una palabra tan sencilla. Oye, Jesús, ven, baja, para que mi hijo viva. Y Jesús le dice, ve tú. Ve tú. ¿Que no me vas a hacer caso? Pero agrega una palabra, agrega una expresión tan simple, tan sencilla, pero tan profunda. Le dice, ve tú, tu hijo vive. Ve tú, tu hijo vive. Y yo me imagino que en ese momento, ¿usted escuchó esa expresión, el alma le regresó a su cuerpo? ¿El alma regresa al cuerpo? No, yo me imagino cuál habría sido la expresión de este soldado, de este hombre, que después de haber confrontado con el Señor, de haberse humillado con el Señor, de haberle dicho desesperadamente lo que el Señor tenía que hacer, que es exactamente lo que muchos de nosotros hacemos en un momento de desesperación.
De pronto el mismo Señor le dice, ve tú, tu hijo vive. O sea, es algo tan, pero tan sencillo. Pero mire el acto seguido, en el verso 50 lo que dice la palabra. Dice, el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se puso en su camino. Interesante, una fe que descansa es una fe direccionada. El Señor Jesús le había dicho, ok, yo no voy a ir a hacer lo que tú dices, pero una cosa sí voy a hacer. ¿Qué? Te voy a liberar de esa presión que tú tienes, porque tu problema no es que vaya o que no vaya, tu problema es que tu hijo se muere. Por lo tanto, ve tú, tu hijo no se va a morir. Entonces ve tú. Entonces este hombre agarra su caballo posiblemente y regresa en la dirección de la que había venido. ¿Me entiende usted? Y inmediatamente se fue, inmediatamente partió. Eso fue todo lo que tuvo que hacer. ¿Me entiende usted? Ahora, él no preguntó por evidencias, no preguntó por pruebas, no preguntó por exámenes, no preguntó por nada más. ¿Me entiende usted? Él solamente confió en su palabra. Ahora, ¿qué es exactamente lo que nosotros no hacemos? Porque cuando Dios nos dice, confía en tu palabra, nosotros decimos, sí, confío en tu palabra, Señor, pero. Sí, confío, pero. Sí, creo, pero. Sí, Señor, estoy dispuesto, pero. Y ahí está el gran problema. En esa sencilla y simple acción radica el error. Este hombre no dijo otra cosa. Este hombre, para él fue suficiente que Jesús le diga, ve tú, tu hijo vive. Pero era el mismo que le estaba rogando. Era el mismo que le dijo, ven, desciende, sí, era el mismo. Pero entendió. Cosas que nosotros muchas veces no entendemos. Ahora, ¿qué tan importante es la palabra de Dios? Proverbios capítulo 30, versículo 5 dice, y lo estoy parafraseando, dice, toda palabra de Dios es digna de crédito. Dios protege a los que en Él buscan refugio. ¿Sabe? Cuando quiere decir toda palabra de Dios es digna de crédito, quiere decir que no hay ninguna jota, ninguna tilde, nada que se pase de la palabra. Toda la palabra debe ser creíble, ¿me entiende usted? Toda la palabra. Entonces, en ese momento ocurre lo que tenía que ocurrir, ¿no? Él está regresando en dirección a Capernaum, donde estaba su hijo, y le salen al encuentro sus criados, y sus criados le dicen, tu hijo está vivo. Y él agarra para analizar lo que había sucedido. Dice, ¿a qué hora fue esto? Fue ayer a tal hora. Perfecto. Entonces quiere decir, fue la misma hora en la que el Señor Jesús me dijo, ve, tu hijo vive. Él comenzó a recibir el crédito de su fe. Pastor, ¿por qué no me sano? ¿Por qué si yo tengo un mal, por qué no me sano? ¿Por qué yo tengo esta situación? ¿O por qué a mí se me ha permitido tener esta situación que no la quisiera para nadie? Ahora, recuerda una cosa, cada uno de nosotros tenemos historias distintas y a cada uno de nosotros lo que tenemos nos parece horrible. Cuando algunas personas me miran y se dan cuenta que no tengo el brazo, dice, yo no podría vivir sin un brazo. Pero de pronto escucho que esta persona tiene cáncer y digo, yo no podría vivir con el cáncer que tú tienes. Y en fin, cada cosa que nos sucede es algo que, como nos sucede a nosotros tenemos esa experiencia, entonces es lo peor que nos sucede, ¿me entiende usted? Ahora, la pregunta es, ¿por qué nos sucede lo que nos sucede? ¿Es porque Dios ha predispuesto un plan para que Él sea glorificado por medio de lo que nos pasa? Sí. ¿Qué cosa dice Pablo? No, en Corintios, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona ¿en qué? En tu debilidad.
Entonces la pregunta es esta: ¿qué es tu debilidad? O mira Dios, yo no puedo hacer esto, yo no puedo tener esto, yo no puedo hacer esto, esta es mi debilidad. Sí, y Dios te va a decir, sí, y yo te la he puesto para que mi poder se perfeccione en esa debilidad, para ser glorificado en tu vida por medio de esa debilidad. Entonces, qué importantes son las debilidades delante de Dios, porque algunas son programadas por Dios. ¿Para qué? Para que sean el medio o el conducto por el cual Dios sea glorificado. Por lo tanto, tú eres una pieza importante para su gloria. Hay personas que me dicen, me he encontrado con personas que me dicen, ¿sabe qué? Yo no puedo salir de las drogas, o yo no puedo salir del alcohol, yo no puedo salir de esta situación. Lo que no entiendo es cómo Dios me tiene vivo. Yo le digo, yo tampoco lo entiendo, pero una cosa es, si te tiene vivo, pudiendo estar muerto, es porque Dios quiere algo contigo. Y bueno, y cuando tú entiendas que Dios quiere algo contigo, entonces Él va a ser glorificado por aquello que tú hagas, pero lo importante es que tú pongas a Dios primero. Una de las cosas más terribles que el creyente hace es poner a Dios en segundo plano. Decir que creo, puedo ser una persona que estoy en iglesia, puedo ser un líder de la iglesia, puedo ser alguien que dice que tiene fe en ejemplo y todo lo demás, puedo ser alguien que ruega, pero pone a Dios en segundo lugar. ¿Y cuándo ocurre eso? Cuando le digo, Señor, tengo fe, ¿y qué más? Ahí está el gran problema. El tercer punto que encontramos acá es que esta fe de esta persona, y déjeme decirle que es así como medimos nosotros la potencia de la fe actuando en nuestras vidas. La tercera cosa que encontramos acá es esta, dice el versículo 53. El padre entonces entendió que era aquella hora. Mire cómo le llama la Biblia al soldado. No le dice el soldado, le dice el padre. Entonces entendió que era aquella hora cuando Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y dice la palabra que viene alrededor, la expresión que dice alrededor, dice, y creyó él, ¿con qué? ¿Con toda su qué? Con toda su casa. Impresionante, ¿verdad? En ese momento, la fe de esta persona se expandió. En ese momento, la fe de esta persona creyó. ¿Y sabe por qué creyó? Por una simple y sencilla cosa. Mire, cuando Dios hace obras en nuestras vidas, nosotros tenemos que publicarlas. Nosotros tenemos que compartirlas. Nosotros tenemos que decirlas a los demás. Porque esa es la manera como Dios va a obrar en la vida de los demás. Ahora, y digo, no es que tengo que decir, oye, mira, Dios ha hecho esta obra en mí, por lo tanto yo soy tan especial, estoy gloriándome a mí. Así no funciona. El Señor ha hecho una obra en mí, yo siendo inmerecedor, siendo indigno, siendo una persona que tal vez no merecía la vida eterna, Dios me rescató, me dio a su Hijo y ahora me ha dado una oportunidad para compartir la fe a través de su palabra. Suena diferente, ¿verdad? Suena completamente diferente. Entonces esta persona, este hombre, este padre que era el soldado, encuentra a su hijo sano, y dice la escritura, no dice cómo, pero estoy seguro que hablaron, porque dice que creyó él y toda su casa. Y cuando hablamos de él y toda su casa, estamos diciendo que creyó posiblemente su esposa, posiblemente sus otros hijos, posiblemente los criados de su casa, posiblemente la familia de los criados de los de su casa y muchas personas que estaban alrededor y posiblemente hasta parte de su regimiento. ¿Me entiende usted? Entonces, cuando tú desarrollas una historia en tu vida familiar por el confiar en su palabra, en la palabra de Dios, y entonces tú vas a ver que otros de tu casa se van a acercar a ella y van a experimentar el poder de Dios, el poder que Dios usó en tu vida, en la vida de ellos. Entonces, muchos de nosotros tenemos esta expresión, ver para creer. Pero en la vida cristiana es completamente diferente. Es creer ¿para qué? Para ver. ¿Entiende usted? El ver para creer no funciona en nuestras vidas.
Usted tómele foto por donde le tome, haga lo que le haga. Ver para creer es un simple razonamiento filosófico humano decretado por el propio Satanás que te insta a perder tu fe. En cambio, en la vida cristiana, la expresión es creer para ver. Es dos palabras. Si tú no crees, no ves. Y alguien me dirá, entonces, pastor, lo que ha pasado conmigo es que no creo, por eso que no veo. Sí. Suena duro, suena cortante, suena difícil que escuches esta cosa, pero sí. Y ya te he dicho que la razón por la cual esto sucede es porque nosotros cuestionamos a Dios. Es porque nosotros cuestionar a Dios es como querer escupir al cielo y pensar que no te va a caer. Ahora, Dios sabe lo que hace, Dios sabe cuándo lo hace, Dios sabe por qué lo hace. Y si tú eres una persona que trata de vivir en una buena relación con Dios, entonces lo primero que tienes que hacer es buscarle de la manera correcta. ¿Me entiende usted? Buscarle de la manera correcta. Lo segundo que tienes que hacer es aprender a descansar en el Señor. Cuando el Señor te dice, no te preocupes, yo lo voy a hacer, haz esto, no cuestiones. No vuelvas a recuestionar. Ahora, no me salgas con la idea pero que soy humano, pero que yo no sé, pero yo todavía estoy creciendo. No, pues. Si por eso están escritas estas cosas en la Biblia, justamente para que las leas y no cometas el error que estos cometieron. Ahora, aunque ellos de alguna manera enmendaron su error. Y la tercera cosa que debes hacer exactamente es hacer que tu fe crezca. Hacer que tu fe crezca. Y cuando tu fe crece, te voy a asegurar que las primeras personas que llegan a tu alrededor son las personas que están cerca a ti. Ahora, me meto a un problema grave. Pastor, entonces, ¿qué cosa quiere decir? Quiere decir que si tu fe no está funcionando, es posible que las personas que están cerca a ti no están recibiendo el espectro de tu fe, por eso siguen donde siguen. ¿Entiéndeme? Siguen donde siguen. O sea, algo no estás haciendo bien. Algo, o sea, eso que Dios te dio, en particular, que Dios puso como una señal de debilidad, que a la final es una prueba de parte de Dios y que realmente es el poder de Dios obrando por medio de eso, eso no está funcionando porque no estás hablando. Porque no estás compartiendo tu fe. Y no estás compartiendo tu fe porque todavía tienes dudas. Porque todavía cuando Dios te dice, haz esto, tú dices, ¿y para qué? ¿Y por qué? Y la clásica, ¿no? ¿Para qué voy a hacer esto si no van a venir? ¿Para qué voy a hacer esto si ya sé lo que me va a pasar la siguiente semana? No, pues, entonces, ¿qué eres? Entonces, repito lo que te dije hace un momento, ¿no? Ver para creer no es lo que nosotros necesitamos experimentar. Nosotros necesitamos creer para ver. ¿Me entiendes tú? El hombre en nuestra historia creyó. Cuando el Señor Jesús le dijo, no puedo ir, no voy a escuchar tu orden, tú no me mandas, tú no me limitas, tú no me dices lo que yo tengo que hacer, yo lo voy a hacer en el momento que yo quiera hacerla, de la manera como quiero hacerlo. Más por el contrario, si tú crees en mí, entonces ve, porque esto ya está resuelto. Y el hombre se fue y encontró las cosas resueltas. Así de simple, así de simple. Dios no se hace problemas cuando nos quiere mostrar en su palabra que las cosas para Él, las cosas más difíciles para el hombre son las cosas más sencillas para Dios. Pero tú tienes que aprender a creer. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ok. Cierra tus ojos donde estás. Cada ojo cerrado, cada rostro inclinado. Y yo pienso que tanto tú como yo, todos tenemos cosas con las cuales luchamos todos los días. El propio Satanás se apodera de situaciones para amedrentarnos, queriéndonos matar en un sentido. Bueno, él podrá matar tu cuerpo, pero no tu alma, porque nuestra alma ha sido comprada con la sangre preciosa de Jesús. Así que en esta hora,
cualquier cosa que sea un punto de incredulidad, permite que sea la debilidad con la cual el Señor se hace fuerte. Padre Celestial, los encomendamos a tu presencia, permitiendo, Señor, que nuestros corazones se abran a tu palabra y creer en tu palabra antes que en los milagros, Señor. Tu palabra ya es un milagro en nuestras vidas. Padre, bendícenos. Gracias por tu gran amor. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Tenemos algo para cantar, hijo? Ok. Vamos a ver si nos ponemos de pie, por favor. Tu fidelidad Perfecto. es grande.